Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará un incidente de inejecución de sentencias, expediente 205/2017, un asunto importante en términos constitucionales y legales. Constitucionalmente se enmarca en lo que establece el artículo 107, fracción 16ª de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, importantes los artículos 192 a 198, principalmente de la Ley de Amparo. Un asunto importante de acuerdo al contexto que establece el artículo 107, fracción 16ª de la Constitución Política Federal relativo a los incidentes de inejecución de sentencias, es decir, a esta figura que establece como punto fundamental el punto de cumplimiento que deben dar las autoridades responsables a las sentencias emitidas por la autoridad jurisdiccional. En este caso, se trata de un asunto que se planteó en el año 2016. En fecha 31 de agosto del año 2016 se dicta la sentencia por parte del Juzgado Octavo de Distrito en el primer circuito del Poder Judicial de la Federación. El marco de este artículo 107, fracción 16ª, establece precisamente el cumplimiento de las autoridades responsables a lo emitido por la autoridad jurisdiccional en sus sentencias y en el caso de que exista una situación justificada para no dar cumplimiento a esa sentencia, se otorga un plazo considerable por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la autoridad responsable cumpla lo emitido en la sentencia. Si no existe la justificación, se plantea el escenario constitucional que puede llevar precisamente a la separación del cargo de la autoridad responsable y su superior jerárquico y la consignación ante el juez de distrito correspondiente. Este es el primer elemento a tener en cuenta en estos incidentes de inejecución de sentencias. También otro de los elementos importantes es cuando existe una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia y entonces se analiza otro incidente que es el de cumplimiento sustituto. Ante la imposibilidad jurídica y material surge esta figura y se puede dar el pago de daños y perjuicios a partir de esta figura incidente de cumplimiento sustituto. Elemento importante en el caso de los incidentes de inejecución de sentencias es también el cumplir en los tiempos razonables emitidos por la autoridad jurisdiccional en cada uno de los requerimientos que se van planteando en su momento por los juzgados de distrito y posteriormente la intervención de los tribunales colegiados que también realizan los requerimientos y en su momento la apertura del incidente correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conoce finalmente de esta figura de los incidentes de inejecución de sentencias para determinar la procedencia o no de los mismos y el asunto importante también en el caso de los cumplimientos sustitutos como incidentes que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina la procedencia correspondiente. En el caso es importante señalar en este asunto que es el asunto 205/2017 el dictado de la sentencia en su momento por parte del Juzgado Octavo de Distrito del primer circuito del Poder Judicial de la Federación en fecha 31 de agosto del año 2016, que emitió la sentencia en el sentido de que se cubrieran diversas prestaciones a un trabajador que deriva precisamente de un juicio laboral, el 2002/2007, un juicio laboral que posteriormente se dio la instancia en este juzgado de distrito de la tramitación del juicio de amparo indirecto 1418/2016 y la sentencia plantea la reinstalación de esta persona en su puesto de base y también el pago de diversas prestaciones, entre estos las primas vacacionales, los aguinaldos y también elementos importantes respecto del sistema de ahorro para el retiro y también los pagos correspondientes del ISSSTE. Elementos importantes en cuanto a la intervención de la autoridad responsable, en este caso el delegado
delegado de la delegación en la Ciudad de México de la Magdalena Contreras. Este es el punto importante a tener en cuenta en lo que se determina como la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional en el caso, como hemos señalado, el Juzgado Octavo de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Y el elemento importante también en el caso es la reinstalación como uno de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de este asunto. Existe un periodo del año 2007 al año 2009 con los pagos a que hemos hecho referencia, y en su momento el planteamiento fue de que la autoridad responsable cubriera estos aproximadamente 179,000 pesos correspondientes a ese periodo. Se expidió el cheque y ante la autoridad laboral que emitió el laudo en su momento en el juicio 2002/2007 se planteó el pago correspondiente, pero también existen otros elementos a tener en cuenta en el cumplimiento de la sentencia, como son primordialmente la reinstalación en el puesto de base de la persona que fue sujeta precisamente de este juicio, y también elementos respecto de los otros pagos a que hemos hecho referencia serán puntos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de este asunto 205/2017, incidente de inejecución de sentencias que conoce el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es este el punto importante a tener en cuenta, el cumplimiento o no que se haya dado de forma integral a la sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional en esa fecha 31 de agosto del año 2016, con independencia del planteamiento de ese pago de aproximadamente 179,000 pesos que en su momento se realizó ante la autoridad. Y el elemento importante es el cumplimiento integral de la sentencia. Sobre eso estará debatiendo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este incidente de inejecución de sentencias en el marco del artículo 107, fracción 16ª de la Constitución Política Federal. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 7 ordinaria, celebrada el jueves 18 de enero del año en curso. Está a su consideración, señora ministra, señores ministros. No hay observaciones al acta. En votación económica se aprueba. Queda aprobada en consecuencia. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo al incidente de inejecución de sentencia 205/2017, derivado de la dictada el 31 de agosto de 2016 por el Juzgado Octavo de Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México en el juicio de amparo 1418/2016, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, es fundado el incidente de inejecución de sentencia que este toca se refiere. Segundo, queda inmediatamente separado de su cargo José Fernando Mercado Guaida, titular de la delegación La Magdalena Contreras de la Ciudad de México, por haber incumplido la sentencia emitida en el juicio de amparo indirecto 1418/2016-5 romano, resuelto por el Juzgado Octavo de Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México. Tercero, consígnese a la persona mencionada en el punto resolutivo que antecede directamente ante el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México en turno, por el desacato de una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción 16ª del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que sea juzgado y sancionado por la desobediencia cometida en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente. Y cuarto, para los efectos mencionados en la parte final del punto 4 de esta resolución, déjese el presente incidente de ejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad y señalada el cumplimiento de autoridad de amparo en los términos especificados. Asimismo, me permito informar que en atención al nuevo requerimiento que se formuló al Juzgado Octavo de Distrito en materia de trabajo en la Ciudad de México, conforme a la normativa aplicable, remitió copia de los acuerdos dictados el 19 de enero y el 22 de enero del año en curso,
En este último tuvo al director general jurídico y de gobierno del órgano político administrativo en la Magdalena Contreras remitiendo copia con firmas autógrafas de la diligencia de 19 de enero de 2018 en la que consta la reinstalación administrativa del actor aquí quejoso, en el entendido de que de la mencionada diligencia se advierte, entre otra cuestión, que se previno a la parte actora para que en el término de 5 días hábiles manifieste lo que su derecho convenga y en su caso exprese si quedó física y materialmente reinstalado. De igual forma, se previno al titular demandado para que exhiba el nombramiento correspondiente. En este mismo proveído, el juzgado de distrito requiere a la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que dentro del término de 3 días remita copia certificada del acuerdo que recayó a la citada diligencia. Señor ministro Lainez, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidente. Precisamente en atención a la documentación adicional, que es adicional a la que ya habíamos recibido el jueves pasado, que recibió esta Suprema Corte de Justicia, en esta ocasión sí me permitiría pedir a este Tribunal del Pleno retirar este asunto para verificar estas nuevas constancias en las que se acreditaría, en su caso, la reinstalación del quejoso, en el entendido de que no tardaré mucho en volver a, en su caso, a pedir este pleno que revisemos este asunto. Gracias. Muy bien, como lo solicita el señor ministro ponente, el asunto queda retirado de la lista. Continuamos, señor secretario, por favor. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125, ambas de 2015, promovidas por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Morena y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversos numerales del decreto por el que se expide la ley reglamentaria el artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica y reforma y adición al artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, son procedentes y parcialmente fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad acumuladas. Segundo, se reconoce la validez de los artículos segundo, fracción segunda en la porción normativa que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y o imagen. Tercero, párrafo primero en la porción normativa, información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio. Y último párrafo en la porción normativa, los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, podrán ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que difundan los medios de comunicación en los términos de lo dispuesto por esta ley. Tratándose de los sujetos a que hace referencia este párrafo y en los periódicos que la Constitución y la legislación electoral prevean todos los días, se consideran hábiles. Cuarto, párrafo primero en la porción normativa y cualquier otro emisor de información responsable del contenido original. Y segundo párrafo en la porción normativa y cualquier otro emisor de información responsables del contenido original. Séptimo, décimo párrafo primero, 16, 17 en la porción normativa, información falsa o inexacta a sus suscriptores en agravio de una persona. 18, 19 fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta. 21, tercer párrafo en la porción normativa, información falsa o inexacta. 25, fracción séptima en la porción normativa, las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta ley, las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada. 26, fracción segunda, 36, párrafo segundo, 37 en la porción normativa, cuando la información que se estime inexacta o falsa haya sido difundida por el sujeto obligado en los términos de esta ley, siempre que el afectado sea un partido político, precandidato o candidato a un cargo de elección popular. 38, 39 y 40 de la ley reglamentaria, así como de la fracción novena del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en términos del apartado cuarto de esta ejecutoria. Tercero, se reconoce la validez de los artículos 10º párrafo segundo y 27 conforme a las interpretaciones establecidas en los apartados 4, 3.3 y 4.1 de la presente ejecutoria. Cuarto, se declara la invalidez del artículo tercero, párrafo segundo en la porción normativa, en materia electoral, el derecho de réplica solo podrá ser ejercida por el afectado.
Y último párrafo en la porción normativa para las precampañas y campañas electorales. 10º párrafo segundo en la porción normativa, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder. 19 fracciones tercera en la porción normativa y cuya difusión le ocasione un agravio. Cuarta, séptima y octava. 25 fracción séptima en la porción normativa o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado, y 35 de la ley de réplica en los términos del apartado 4. Quinto, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia. Y sexto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Consulto a sus señorías si respecto de los primeros considerandos que hemos analizado en algunas sesiones anteriores, reiteramos la votación que se había tomado, en las que se analizó la competencia, la legitimación, que por cierto en la legitimación hubo mayoría respecto de los partidos políticos, unanimidad respecto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y respecto de esos conceptos yo les pediría si se ratifican las votaciones con las observaciones que los ministros habían hecho al respecto. Por ejemplo, en la cuestión de la mayoría de la legitimación, hicieron consideraciones el ministro Saldívar Lero de la Rea, la ministra Piña, el ministro Pérez Dayán y yo. ¿Estaríamos repitiendo votaciones, señores ministros? Señor ministro Medina Mora. Sí, señor, no tengo objeción, pero sí me importa que sean explícitas. Yo voté en contra de la legitimación, me parece que esta no es una disposición de carácter electoral. Sí. Y sobre esa base que... Sí, quedaría exactamente en los mismos términos, aunque se votó con las observaciones y argumentaciones que se hicieron valer. Reproduzco lo mismo que dije. Exacto, en ese momento. claro. Sí, así es. En ese sentido, sí, señor ministro. Estaríamos de acuerdo. Entonces, así lo repetimos con las observaciones y salvedades de todo. Hay un considerando adicional en el que en ese momento era el quinto, que decía requisitos para el ejercicio del derecho de réplica. Este fue ya votado en contra y motivó que se returnara el asunto, de tal modo que ya no lo someto a su consideración, desde luego, porque esto ya es parte del estudio. Tiene la palabra el señor ministro Lainez. Señor ministro Lainez. Antes de comenzar, creo que el señor ministro Pérez Dayán quería tomar la palabra, o esperamos que haga la presentación el señor ministro Lainez, por favor. Y en cuanto al estudio de fondo, ¿verdad? Sí, ya por también favor. las causales de improcedencia se repetiría la votación. Sí. Muy bien, el proyecto que se somete a consideración de este Pleno analiza las diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Morena y de la Revolución Democrática, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las que se impugnaron diversos artículos de la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en materia del derecho de réplica. Me parece que este asunto es de enorme relevancia porque se relaciona y robustece la ya amplia doctrina que esta Suprema Corte ha venido desarrollando sobre la libertad de expresión y los derechos que se ven afectados o potencializados cuando un sujeto hace uso de este derecho. Para todos es claro que el libre intercambio de ideas resulta fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática, y bajo esta perspectiva, en el precedente que hoy analizamos, nos corresponde validar los contenidos y condiciones que hagan eficaz y no nugatorio el ejercicio de un derecho constitucional. Como ustedes recordarán, como ya se señaló aquí, este asunto fue inicialmente discutido por este tribunal en pleno en las sesiones 7, 8 y 10 de noviembre de 2016. En esta discusión hubo algunos temas que ya fueron votados y que en su caso se precisarán en su momento. Lo que me importa destacar ahora es que el proyecto que se presenta a consideración de este tribunal parte
o pretende partir y recoger las premisas ya acordadas o discutidas por este tribunal. Estoy consciente de que existirán opiniones distintas o matices respecto a la forma en que están desarrolladas en el proyecto. Antes de pasar al análisis de los temas puntuales, me gustaría referirme a dos cuestiones previas sobre la lógica y estructura del proyecto. Las acciones que se nos plantean presentan una complejidad muy particular en cuanto a la manera en que deben de abordarse los temas y en qué orden. Notarán que nos hemos apartado del orden que siguen las demandas de los promoventes y lo que se propone es ir abordando las diversas impugnaciones de los accionantes siguiendo el orden de los artículos en la ley, lo que da lugar a 4 apartados temáticos. El primero se refiere al alcance del derecho de réplica, su definición y conceptualización. En el segundo, entraríamos ya a abordar las impugnaciones relacionadas directamente con la regulación del derecho de réplica. Por ejemplo, se abordan aquí temas como la regulación de la réplica en publicaciones por Internet, quiénes son los sujetos obligados y las reglas específicas para los sujetos electorales. En el tercer apartado se analizan las cuestiones relativas al procedimiento frente a los sujetos obligados. Aquí ya serían las causales para poder negar un derecho de réplica o la constitucionalidad de los plazos para hacerlo. Y finalmente se aborda todas las impugnaciones relacionadas con el procedimiento jurisdiccional para el caso en que haya desacuerdo con la respuesta del sujeto obligado. Otra cuestión que me gustaría precisar de manera previa es la perspectiva con la que se abordó el análisis de la ley de réplica. A pesar de que la mayoría de las impugnaciones derivaron de las acciones interpuestas por los partidos políticos, el análisis que propone el proyecto se formula de una perspectiva que yo llamaría neutral, es decir, no netamente electoral, dejando a salvo, desde luego, los puntos que sí son muy específicos para los sujetos electorales. Me parece a mí que una vez aceptada la legitimación de los partidos por la mayoría de este Pleno para interponer estas acciones, la ley tiene una incidencia directa no solamente en la materia electoral, sino en todos los ciudadanos. Esto es así por dos razones. La primera, por la forma misma en que está redactada la ley. La ley no tiene un libro, un apartado, un capítulo específico para la materia electoral, insisto, salvo esos matices o esos temas muy específicos que tienen que ver con los partidos y los candidatos, sino que la ley se nos presenta de manera general. Es una ley reglamentaria de un derecho constitucional, además de que la Ley General de Medios de Impugnación señaló expresamente que en materia de réplica los partidos políticos y los candidatos se sujetarían a la ley reglamentaria en materia de réplica. La segunda razón tiene que ver con la naturaleza del medio de control constitucional que estamos analizando. No es un juicio de amparo, por lo tanto no hay efectos particulares, sino es una acción de inconstitucionalidad cuyos efectos serán generales sin importar quién la interpuso. Por estas razones me parece a mí que para abordar a una metodología que nos pueda facilitar también la discusión, sería ilógico que fuéramos dando cierto tipo de particularidad al análisis. Insisto, una vez más, con excepción de los temas que sí son eminentemente o que tienen que ver eminentemente con los sujetos electorales, pero que pudieran dar a situaciones justas para los partidos políticos, pero incongruentes o inconsistentes para el resto de la ciudadanía. Insisto, una vez que se reconoció la legitimación, me parece que tenemos que abordar los distintos conceptos de invalidez como fueron presentados. Dicho esto, pasaré al primero de los conceptos de
invalidez a partir de la página 10 del proyecto y que está identificado con el punto 1.1. Se plantea como pregunta: ¿es constitucional que el legislador haya limitado el derecho de réplica respecto de información inexacta o falsa, excluyendo la información cierta, pero que es agraviante? Cuando se discutió originalmente este asunto, la mayoría de este pleno llegó a la conclusión que tal limitación sí es constitucional y por ello reconoció la validez de los artículos 2, fracción segunda, 3, primero y último párrafos, 17, 19, fracción 3, 21, tercer párrafo, 25, fracción séptima y 37 de la ley de réplica, precisamente en las porciones normativas que señalan inexactos o falsos. El proyecto pretende presentar al Pleno una definición sobre lo que es el derecho de réplica en nuestro sistema jurídico y lo que no es el derecho de réplica. Como ya ha sido señalado por este tribunal en pleno, la libertad de expresión tiene una doble vertiente. El primero es la posibilidad o la libertad de difundir el pensamiento propio sin censura y sin ninguna injerencia externa. Esto es lo que hemos llamado la vertiente individual de la libertad de expresión. Pero se ha reconocido la segunda vertiente, que tiene que ver con este derecho que tiene toda la colectividad, que tiene la sociedad, para recibir información verídica y sobre todo información plural. Es la vertiente que hemos llamado colectiva del derecho de expresión. El derecho de réplica es un derecho complejo que va a involucrar varios sujetos y varios derechos de los que estos son titulares. Por un lado, la libertad de expresión en las dos vertientes que ya he señalado, y por el otro, la honra, el derecho a la honra, el derecho a la dignidad, la reputación, la privacidad de los sujetos que puedan ser aludidos por una publicación. En el mundo no hay una regulación unívoca del derecho de réplica. Los países suelen definirlo muchas veces en función de la prevalencia, o si quieren dar prevalencia que se otorgue a un derecho frente a otro derecho. En los Estados Unidos, por ejemplo, se ha negado el derecho de réplica con la idea de proteger de manera absoluta la libertad de expresión de los medios de comunicación, bajo el argumento de que hay que evitar cualquier intromisión de la parte del Estado por la vía legislativa o mediante procedimientos administrativos, evitar cualquier intromisión que pudiese dañar o que pudiese menoscabar la libertad de expresión de los medios de comunicación. Por el contrario, en ciertos países europeos, es el caso francés, se permite la réplica inclusive contra opiniones, porque se considera que es un mecanismo reparatorio de la honra o de la reputación de quien ha sido aludido en una publicación o en una emisión de radio o televisión. En México, conforme a la evolución propia del derecho constitucional y sobre todo los precedentes de este alto tribunal, se considera que en ciertas condiciones la injerencia estatal, insisto, a través de sea la legislación y los procedimientos administrativos o jurisdiccionales, esta injerencia es lo que protege, garantiza y sobre todo equilibra los derechos y libertades de los ciudadanos. Si bien es cierto que la protección constitucional de la libertad de expresión debe evitar cualquier injerencia o silenciamiento, ello no puede llegar a darle un tratamiento de un derecho absoluto. Así, la doctrina constitucional de esta Suprema Corte ha reconocido que los medios de comunicación tienen un papel central para la difusión de las ideas, pero también que tales medios se encuentran en una posición de poder o de ventaja, si preferimos verlo de esa manera, respecto del común
de la ciudadanía para la difusión de los hechos o ideas. Así, sería ilusorio, sería ingenuo considerar que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier particular está en igualdad de posibilidades para difundir sus ideas. Es entonces necesario reconocer que existen naturalmente barreras que imposibilitan el acceso igualitario a los medios, sobre todo a los medios masivos. El nacimiento, el surgimiento e incremento de las redes sociales ha modificado ciertamente esta situación, pero no suprime la preponderancia de los medios masivos en el mercado de las ideas. En este contexto, el proyecto propone que debe entenderse como derecho de réplica, primero, un mecanismo de acceso a los medios. El derecho de réplica es una herramienta para garantizar a los ciudadanos, aunque sea de manera momentánea y temporal, el acceso a ese mercado de ideas con objeto de difundir información que aclare o corrija una publicación que es falsa o es inexacta. Segundo, el derecho de réplica repercute y trasciende a la sociedad o colectividad porque precisamente va a permitir una visión distinta de un mismo hecho y con ello la sociedad contará con mayores elementos informativos. En este sentido, el derecho de réplica robustece el diálogo democrático. Se trata entonces de poner sobre la palestra pública una versión que ha sido publicada o transmitida frente a una versión alternativa de un hecho aclaratorio en beneficio de la colectividad para que sea esta la que juzgue o tenga mayores elementos para juzgar esta información. De lo anterior deriva, en primer lugar, que el derecho de réplica no es un límite a la libertad de expresión, sino un complemento de la misma. Su correcta regulación permite equilibrar derechos que suelen entrar en tensión. La libertad de expresión, insisto, contra el derecho a la honra, a la dignidad y la vida privada. Ahora bien, no se pasa por alto que el derecho de réplica puede tener un componente, un elemento reparador. Sin embargo, aunque este alto tribunal no ignora este elemento, consideramos, o el proyecto propone considerar, que esa no es la función principal del derecho de réplica y en algunos casos ni siquiera puede cumplir con tal cuestión. Ejemplo, como lo ha considerado la primera sala, cuando lo que se publica, por ejemplo, tiene que ver con la vida privada y se viola la reputación y el honor, pues es muy probable que la persona afectada no busque ni siquiera ejercer el derecho de réplica, en tanto implicaría que sigue exhibiéndose en la palestra pública una información que lo que pretende es precisamente que no se exhiba. Por lo tanto, no puede ser un medio reparatorio, no es su función principal. Pero además, no hay que olvidar que con el derecho de réplica, con el ejercicio del derecho de réplica, no se obliga a los medios a retractarse o a corregir la información. Tampoco se les sanciona. Insisto, es únicamente la obligación que tendrá de hacer una publicación alternativa de un hecho que el medio público o dio a conocer a través de los medios masivos. Por lo tanto, como ya ha sido señalado también por ambas salas, el derecho de réplica es independiente de los recursos judiciales, de los recursos civiles, de los recursos penales, que cuando se haya vulnerado el honor, la reputación o la vida privada con esta información, inclusive en esos casos con información que sea cierta, que sea verdadera, pero que termina ocasionando una vulneración al honor o a la dignidad. Para eso son los medios reparatorios. Finalmente,
consideramos que la naturaleza del derecho de réplica no es encontrar la verdad sobre la información publicada. En todo caso, no hay una decisión sobre quién tiene la razón en cuanto a la veracidad de lo publicado. Se insiste, el objetivo es contraponer dos versiones alternativas. Es con base en esta concepción y en los alcances del derecho de réplica que este Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que resultan infundados los conceptos de invalidez de los partidos promoventes y se reconoce la validez de los artículos impugnados en su porción normativa que dice inexacta o falsa. Son precisamente estos adjetivos los que nos permiten quedarnos en el terreno de los hechos. Y se trata, en efecto, de permitir la rectificación de información fáctica o de plantear una versión alternativa de la misma. Esto, como se señala en el proyecto, es congruente con la jurisprudencia, además de la Comisión Interamericana, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sostener lo contrario, en nuestro punto de vista, es decir, que debe incluirse también la información cierta, pero agraviante, conlleva un riesgo mucho mayor para la libertad de expresión y de prensa de los medios, y este riesgo es mayor de los beneficios que comporta. Sería todo respecto a este primer punto. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente, señora ministra, señores ministros. Como ya aquí ha quedado claro, habiendo sido el ponente del asunto originalmente discutido y cuya votación llevó a su retorno hoy muy bien formulada por el señor ministro Lainez, esto me lleva y me invita a formular un posicionamiento general respecto del nuevo proyecto, ello básicamente porque para aquella ocasión solo fue discutido uno de los puntos, si quieren ustedes central, pero solo uno de las casi 2 decenas de temas que se abordan en esta acción de inconstitucionalidad. Veo con gran simpatía, y ustedes podrán confirmarlo con el desarrollo de este propio proyecto, que el original y este encuentran una gran similitud. Hay muchísimo más coincidencias que discrepancias. En la medida en que, superado este primer tópico, ya con una votación pudiera parecer anticipada, de validez haya quedado despejado, seguirán muchos otros tantos en los que ya, circunscribiéndome a la votación aquí referida, podré hacer uso de mi voto. Sobre este punto, y a efectos de dejar clara mi posición respecto del asunto originalmente presentado, si ustedes recuerdan, la ponencia original se desarrolló inicialmente en 3 ejes argumentativos fundamentales. Uno de ellos, la definición, como aquí se hace, de lo que constitucionalmente debe entenderse como derecho de réplica y su relación con la libertad de expresión. El segundo punto que abordaba el proyecto es la regulación que desarrolla en nuestro orden jurídico el concepto de réplica, tanto por vía legal aquí cuestionada, como también convencional, pues esta existe, previniendo en aquel entonces cuáles eran las diferencias esenciales entre la regulación y desarrollo que la ley le dio al derecho constitucional de réplica y el que la Convención le entregó a través de sus postulados. El tercer punto, y con ello cerraba el análisis de este capítulo, era la distinción entre información a la cual la réplica complementa y el género periodístico de opinión o crítica ya aquí mencionado, concebida como la modalidad más amplia de libertad de expresión y que, por considerarse la extensión más amplia del concepto que alguien tiene respecto de otra persona, se concluía, no puede estar vinculada ni interesada por el derecho de réplica. Esto es, solo los hechos y la información noticiosa es motivo de aclaración. La opinión que tenga una persona de otra no lo es. En caso de que así se considera, eso llamaría a un debate
propio de las democracias, más no del derecho constitucional a tener una réplica. Sobre el primer tópico, el proyecto dijo, y ustedes así lo recordarán, yo lo suscribo en su totalidad, la réplica no coarta ni inhibe en forma alguna la información noticiosa. El deber del medio de comunicación de dar a conocer a la ciudadanía los hechos que llegan a su conocimiento. Quien quiere decir algo o debe decir algo, puede y debe hacerlo o escribirlo sin temores, amenazas o sobresaltos. Por el contrario, desde que ello es información dirigida a un colectivo, por esencia y por su propia naturaleza, puede ser motivo de aclaración por aquel a quien se refiere, por aquel a quien es aludido. El ejercicio en ese sentido es simple. La nota informativa se produce con toda libertad y el afectado tiene derecho a que se divulgue su propia versión de los hechos en tanto fue aludido. Es aquí donde ambos extremos se complementan y producen un resultado positivo. El derecho de todos a contar, conocer la verdad de las cosas, precisamente así, ni más ni menos, y de quien es aludido, de dar su propia versión. No por privilegiar uno la libertad de expresión, inhibamos y desdeñemos el otro. Eso es lo que sostenía el proyecto. Por ello, información y réplica son dos caras de una misma moneda y ambas conforman el derecho de la colectividad a ser bien informados y la responsabilidad de los medios para aceptar y atender a todos aquellos a quienes, por virtud de una información noticiosa, quieren hacer una aclaración respecto de su contenido. Es así como la opinión pública forma criterio y a partir de él se entiende cumplida esa función. Estoy absolutamente seguro que ningún código de ética, redáctelo quien lo redacte, afirmaría lo contrario. Una vez esclarecido ello en el proyecto original y considerando que el texto constitucional no informa mayormente sobre el alcance y modo de ejercer el derecho de réplica, el estudio, que incluso hoy digo suscribo, realizaba un examen comparativo entre las legislaciones que desarrollan y custodian este derecho constitucional, esto es, la ley controvertida y la Convención Americana de los Derechos Humanos. La simple comparación de una con otra revela una discrepancia evidente que no puede soslayarse. Siguiendo la línea edificada por este alto tribunal, consistente con su jurisprudencia, que lleva a preferir la norma más protectora entre dos que difieren, se privilegió en aquel momento el reconocimiento al texto del artículo 14.1 de la Convención Americana, que establece que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión legalmente reglamentados que se dirijan al público en general, tiene derecho a la rectificación, esto es, el punto en el que la legislación aquí analizada y la Convención Americana difieren, es que mientras la Convención Americana establece que el derecho de réplica surge por información inexacta o agraviante, la legislación la confina a la información falsa o inexacta. Con estas bases, incluso se justificó la renovada facultad hoy entregada por el Pleno a todos los jueces de la República para hacer de su ejercicio el control difuso, esto es, la regla que les permite separarse de una ley cuando con su comparación puedan advertir que se viola otro derecho también contenido en la normatividad, muy en lo particular en el derecho convencional, y que a partir de él le da la oportunidad de hacer justicia separándose de este texto. Precisaba el proyecto que no era momento de dar pasos en contra. En realidad, esta manera de entender el derecho de réplica por la Convención Americana fue respetado por el legislador. La conclusión del proyecto es que no lo era por haberle limitado a hipótesis mucho menores que las que la propia Convención establece. Ejemplo de ello era el derecho al olvido. Quien publica una nota, esta puede ser cierta y puede ser exacta, pero hoy los derechos de nueva generación, entre otros el derecho al olvido, ya de alguna manera escudriñado por esta alta Suprema Corte, ha mostrado que esta posibilidad existe y es real.
y debe ser también incluida como un derecho humano, el derecho al olvido. Y el derecho al olvido no daría lugar a un derecho de réplica. Sin embargo, debo reconocer, la votación no fue favorable en ese momento y superado este tema, hay muchos otros en los que, a pesar de su diversidad, el proyecto recoge de la misma manera que el anterior. De suerte que, aun cuando estoy en contra de este primer punto ya leído y expresado por el señor ministro ponente, seguramente me sumaré al resto de los que siguen, pues, como bien ustedes entonces recuerdan, ninguno de ellos se volvió a estudiar. Debo aclarar solamente como una razón importante en relación con este punto, que la Corte Interamericana, por lo menos hasta lo que he investigado, nunca ha establecido en resolución alguna que el concepto del derecho de réplica se colma únicamente con la información falsa o inexacta. Pero si acaso así lo hubiera hecho en algún proyecto o sentencia que no haya consultado, este alto tribunal, por su vinculación al orden jurídico constitucional en el ejercicio de la interpretación más favorable, podría hacerlo. Y en esa medida considero que el concepto de invalidez es fundado. Por último, para no abusar de su tiempo, debo recordar a ustedes que en el primer proyecto quedaba de manera muy clara y contundentemente dicho que se excluía la opinión o crítica periodística del derecho de réplica. Esto, como ya lo expresé, solo es oponible a la información periodística, es decir, aquellos datos o hechos que se dan por ciertos y sucedidos y que, por su propia naturaleza, pueden ser motivo de una aclaración. Reitero, la opinión o concepto que de cada quien o de cada institución tenga un comunicador es propio y exclusivo de su concepto, que no da lugar a la réplica. Así lo resolvía el proyecto original y este proyecto retoma esas ideas para excluir el tema estrictamente de opinión al derecho de réplica. Estas razones me llevan, a pesar de estar convencido de que la argumentación que hoy contiene el proyecto que aquí se presenta es muy profunda, estar en contra del punto 1.1, en la medida en que, como lo expresé en aquel otro momento, el examen comparativo, que no implica mayor dificultad, nos permite advertir que el derecho convencional en esto supera sobradamente a la legislación local. Por esa razón, la acción de inconstitucionalidad en ese sentido era propuesta como lo propuse y al no prosperar quedarán simple y sencillamente las siguientes notas distintivas para ser analizadas por ustedes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Entiendo que vamos a ir uno por uno de los decimales, ¿verdad? Sí, 1.1 en este caso. Entonces, primero quiero felicitar al señor ministro Lainez y a su ponencia por el muy buen trabajo que hizo. Creo que recoge muy bien las adiciones, los comentarios de las sesiones de noviembre del 2016. Creo que hay un análisis muy bueno del derecho francés, como el propio señor ministro Lainez lo mencionó en su momento, y creo que eso refuerza seriamente el proceso. Y creo que los párrafos, desde mi punto de vista, desde luego, 44 y 48, está muy bien recogido el tema de lo que es y lo que no es el derecho de réplica. No es un mecanismo reparador de agravios, como muy bien lo dice el señor ministro Lainez. Creo que plantea muy bien la idea del equilibrio, de la información, de la discusión pública, de las ideas, de lo que él llamó el mercado de las ideas, y me parece que en esta lógica está muy bien planteado. Lo hago como un señalamiento general para no tener que estar repitiendo en cada una de mis intervenciones ni los elogios, ni desde luego tampoco el que estoy a favor del proyecto, porque me parece de acuerdo. Tengo algunas diferencias que más adelante señalaré en dos puntos particulares, pero simplemente quería dejar asentada esta posición desde un comienzo, señor presidente. En este punto 1.1, de las páginas 10 a 26, estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo me uno al comentario del ministro Cosío, que reconoce la calidad del proyecto que nos presenta el señor ministro Lainez el día de hoy. Me parece que en un tema, como vimos en nuestras discusiones de noviembre del 2016, muy complejo y que lo presenta de una manera muy ordenada
digamos, facilita nuestro trabajo para posicionarnos. En lo que hace a este punto en concreto, yo quisiera, de manera previa a mi intervención, hacer referencia a las mejores prácticas en materia de periodismo que se tienen internacionalmente, muchas de ellas regladas o al menos recogidas en códigos de ética o estándares de ejercicio profesional que aconsejan, además de verificar rigurosamente los datos y los hechos, siempre contactar al aludido antes de la publicación para escuchar su versión de las cosas y en caso de que no exista comentario, esto se asiente en la nota. El ejercicio periodístico pretende reportar con objetividad, por lo que es necesario contar con la versión de los interesados en aras de contribuir a tener información verídica. Esto, sobra decirlo, permite solucionar muchos de los problemas en materia de réplica que son materia de la ley que analizamos el día de hoy. Creo que con esta buena práctica se garantizaría la existencia de buena fe entre el periodista y el medio y la persona sobre la cual se reporta y se evita el abuso del derecho por alguna de las partes. La réplica es un derecho que permite a toda persona poner en el mismo medio otra versión de los hechos cuando esta persona fue mencionada o aludida por un medio de comunicación. Esta respuesta debe permitir el análisis ponderado de ambas versiones por parte de la colectividad. Se trata de un derecho concebido para contestar sobre información que se considere falsa o inexacta, y no propiamente un medio de carácter reparatorio en atención a los posibles daños que hayan generado. Esto lo explicó muy bien el señor ministro Lainez en su exposición inicial. Este derecho genera simetría entre las partes de una comunicación que se lleva a cabo en la esfera pública, permitiendo que la persona sobre la cual se reporten datos o hechos tenga la oportunidad de dar su propia versión de las cosas. Por tanto, no comparto el proyecto en el sentido de que el fin último de la réplica sea garantizar la máxima información a la sociedad, sino una regla que permite a las personas sin acceso a los medios de comunicación corregir asimetrías informativas. Es posible advertir diversas hipótesis de información que ameritan la réplica, pero que no son contempladas en forma expresa por la ley, como es el caso que se difunde información verídica, pero fuera de contexto, tergiversada, incompleta o que por la forma en la que se presente genera o induzca a un juicio erróneo. No podemos desconocer que es fácil que una persona escriba o diga algo completamente racional y sensato, pero sacado fuera de contexto pueda parecer absurdo y prestarse al sensacionalismo. En palabras del cardenal Richelieu, en una cita que encontré hace unos días, decía: «Denme 6 líneas escritas por el hombre más honesto y encontraré lo suficiente para colgarlo». Se debe hacer una conceptualización amplia del derecho de réplica y permitir la posibilidad de refutar información que, debido a su fraseo o contextualización, pueden generar un daño a la imagen y reputación de las personas y que por ende ameriten la presentación de una versión alterna por parte del interesado. Por tanto, se estima que el derecho de réplica y su modulación legal en el presente impugnado se debe entender como la posibilidad de replicar toda información que es inexacta o falsa, total o parcialmente, o que de alguna manera, siendo cierta, se saca de contexto y por tanto da lugar a que se informe algo que no es apegado a la verdad. Por tanto, yo solicito al señor ministro ponente que incluya dentro de su proyecto, como informe se engrose, que tanto dentro del derecho de réplica definido y conceptualizado en los artículos impugnados, se debe incluir la posibilidad de corregir informaciones que resulten falsas, inexactas, pero también incompletas, fuera de contexto o parcialmente verídicas, que de alguna u otra manera tienen un impacto relevante en las personas aludidas. Yo estoy de acuerdo en que se debe reconocer la constitucionalidad de los preceptos impugnados. Es cuanto, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco, por favor. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, yo estoy esencialmente de acuerdo con el proyecto y también me sumo a reconocer que la metodología que se usó, que además sí es parte de un establecimiento temático, nos facilita enormemente la discusión. Yo estoy de acuerdo con esencialmente con esta parte del proyecto, simplemente, y no voy a abundar, me separaría
inclusive de algunas expresiones. Me parece también que en cuál es la finalidad del derecho de réplica pudiera haber varios posicionamientos. En mi opinión, yo me sumaría en parte a lo que acaba de decir el ministro Medina Mora, porque sí pienso que es un derecho que, como se ha reconocido por la Suprema Corte, tiene distintas caras, pero la principal probablemente es que cualquier persona tenga el derecho de que se aclare en un medio información que ha dado que considera inexacta o que no responde exactamente a la realidad. Me parece que esta es la protección mayor que busca, por supuesto vinculado a la otra cara que tiene que ver también con el derecho a la información, de que la sociedad en su conjunto, sobre todo cuando son aspectos que trascienden y que crean impacto en la sociedad, pueda tener la versión del implicado para formar su propio juicio. Como esto, también tengo algunas otras diferencias, como, digamos, la aseveración que comentaba el ministro ponente, de que en los medios de comunicación social, les voy a llamar tradicionales para, digamos, establecer el parámetro, pudieran resultar más importantes que los nuevos que estamos enfrentando, como son las redes sociales. Me parece que este es un tema sumamente complicado, delicado, y que por novedoso todavía no ha sido explorado lo suficiente, pero me parece que en ocasiones las redes pueden tener muchísimo más impacto que algunos de los medios tradicionales. Consecuentemente, digamos, cuestiones como estas yo precisaría en un voto concurrente, pero nada cambia en mi posición respecto a estar de acuerdo con el planteamiento fundamental en este punto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Primeramente me uno a la felicitación al ministro ponente por el proyecto que nos presenta. Una primera virtud de este documento es que está muy ordenado, entonces nos permite irnos posicionando sobre los diferentes aspectos. Coincido en que en este primer punto recoge adecuadamente la mayoría de las observaciones que se hicieron la primera ocasión en que se discutió el tema, y en los demás aspectos presenta posturas que me parecen sólidas. No necesariamente quiere decir que las comparta todas, pero entran ya en terreno de lo que puede ser opinable, y eso siempre se agradece. En este primer punto que estamos discutiendo, yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y con casi la totalidad de sus consideraciones. Sin embargo, sí tengo una discrepancia que coincide en alguna medida con lo que dijo el ministro Medina Mora y ahora el ministro Fernando Franco, y es cómo se conceptualiza el derecho de réplica. El proyecto, y de acuerdo a lo que nos explicó ahora el ministro ponente, le da al derecho de réplica una connotación exclusivamente colectiva y como un complemento del derecho a la libertad de expresión, y nunca como un derecho que puede generar un obstáculo o un límite a la libertad de expresión. Yo creo que de la doble vertiente de la libertad de expresión, la colectiva, que implica esta necesidad que tiene la sociedad de que en el debate de las ideas se fortalezca la democracia a través precisamente de este mercado de las ideas, como se le ha llamado, y que en esto todos tenemos interés en que haya el mayor número de ideas y el debate más profundo y robusto que se pueda. Pero también hay otra vertiente del derecho de libertad de expresión, que es esa vertiente individual de todos aquellos tenemos para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros planteamientos. Y me parece que el derecho de réplica no tiene que ver solo con la versión colectivo-social del derecho de libertad de expresión. Decir el derecho de réplica siempre actúa como un complemento para que la sociedad esté enterada del mayor número de ideas, es cierto en la dimensión colectiva o social de la libertad de expresión, pero me parece que no siempre lo es en la libertad de libertad de expresión a nivel en su vertiente individual, y creo que aquí también juega el derecho de réplica,
porque si bien es cierto que el derecho de réplica no tiene una función de reparadora, para eso hay otros procedimientos, sí tiene una función de aclarar aquellas informaciones falsas o inexactas que afectan el honor, el prestigio, el buen nombre de alguna persona. Creo que esta dimensión no se puede obviar. Y me parece también que al hacerse este planteamiento, la libertad de expresión en su vertiente individual de aquel productor de contenido, ya sea un medio tradicional o cualquier otro medio de que se trate, va a generarse o se le va a generar una limitación o una molestia legítima, por supuesto, en su libertad de expresión, porque tendrá que dedicar tiempo aire o páginas de su medio o espacio en su sistema de comunicación precisamente para contener esa réplica. De tal suerte que a mí me parece que desde una óptica el derecho de réplica es también un derecho fundamental, y lo que hay que hacer, y creo que es de hecho lo que estamos haciendo en el proyecto y estaremos haciendo en esta sesión, es una ponderación precisamente hasta qué punto este derecho de réplica es legítimo, en qué casos y en qué casos no lo es. Obviamente que al final del día la ponderación entre derechos, como lo sostiene la doctrina más autorizada, es difícil verse en abstracto, siempre se tiene que ver en concreto en casos específicos. Y es un hecho también, al menos para mí, que en este caso de conflicto y de ponderación debe tener una mayor protección el derecho de libertad de expresión frente a su complemento, que es el derecho de réplica. De tal suerte que yo aquí haría un voto concurrente. Me parece que el derecho de réplica no es solo un complemento, sino también puede ser un derecho que en un momento dado se opone y que se requiere hacer precisamente esta ponderación. Y esta ponderación, reitero, desde mi punto de vista, generando siempre una mayor jerarquía de privilegiar la libertad de expresión en su vertiente colectiva e individual, pero en su fase, digamos, tradicional o primaria frente al derecho de rectificación. Fuera de esto, yo estoy a favor del proyecto en la parte que ha sometido a consideración el ministro ponente. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. En principio, aclarar que yo fui de los que expresaron que en este caso no había legitimación de los partidos políticos accionantes, así es que me pronunciaré respecto a los temas de fondo, obligado por la mayoría en ese aspecto. Yo me sumo también al reconocimiento al señor ministro Lainez, el ponente, y a su equipo de trabajo por el proyecto que ha sometido a nuestra consideración. Y de manera muy breve respecto de este punto diría que comparto el sentido del proyecto, estoy de acuerdo con su conclusión, pero como siempre sucede, en este caso hay, digamos, un estudio introductorio, un tanto doctrinario, un tanto con referencias académicas, y creo que eso genera algunas diferencias en cuanto a las posiciones de los integrantes de ese tribunal. Yo comparto y creo que es adecuada la respuesta que se da a los conceptos de invalidez concretos, los argumentos que se utilizan para hacerlo, y por lo tanto yo me separaría de todo este estudio introductorio que corre del párrafo 27 al 50 del proyecto. Solo me quedaría con la respuesta concreta a los planteamientos de invalidez, y en ese sentido estoy de acuerdo en este punto con el proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña, por favor. Sí, gracias, señor ministro presidente. Yo también quiero felicitar al ministro Lainez por la metodología y el análisis tan cuidadoso que realizó sobre este tema tan discutible que se nos presenta el día de hoy. Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto y ahí con algunas de las consideraciones. Me separaría en el sentido de que el derecho de réplica sea un complemento de la libertad de expresión, y también me separaría en cuanto que es una garantía de la libertad de expresión. Yo veo el derecho de réplica en una doble faceta, tanto individual como social, y es precisamente un derecho que opera como una garantía de veracidad informativa, al margen del derecho de
de libertad de expresión, este es un derecho propio que puede afectar tanto a la esfera jurídica de la persona ante un posible abuso de los medios de comunicación, como una vertiente social que se establece en función de la responsabilidad de los medios de comunicación, no solo de difundir la información, porque en esto es en cuestión de hechos y nos estamos refiriendo a información, sino que no necesariamente tiene que ser verdadera, pero sí se les tiene que pedir que la información sea veraz. Y en este sentido es una responsabilidad de los propios medios difundir este tipo de información, que ante su no acatamiento se dará el derecho de réplica correspondiente. Entonces, yo en lo particular coincido con el sentido, pero me aparto de algunas consideraciones y en su momento haré un voto concurrente. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Gutiérrez o alguno de los ministros que no ha hablado. Por alusiones personales, presidente. No, realmente no iba a comentar nada, vengo de acuerdo con el proyecto plasma mi pensamiento en esta materia de manera clara y nítida, simplemente para felicitar al ponente y a su equipo de trabajo. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Yo también me uno, desde luego, a la felicitación de un trabajo muy bien estructurado, muy bien informado, con doctrina y con jurisprudencia nacional e internacional. Sin embargo, como lo manifesté cuando voté en la ocasión anterior respecto al proyecto que se desechó, yo no estoy a favor de esta propuesta porque parto de la convicción de que el derecho a réplica se entiende como una parte integrante del derecho a la libertad de expresión. Y respecto al contenido de la libertad de expresión, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido constante en señalar que quienes están bajo la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen el deber de buscar, el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, así como también recibir y conocer las informaciones e ideas difundidas por los demás. Y la propia Corte Interamericana ha reconocido que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Tan es así que, por ejemplo, el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa, también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones tienen el carácter excepcional y no deben limitar más allá de lo estrictamente necesario el pleno ejercicio de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. Y en este sentido, da la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino también equilibrar en la mayor medida posible la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo y la equidad en el flujo informativo. Como parte de ese equilibrio en la difusión de la información, el Estado debe implementar medidas que impidan que el ejercicio de ese derecho, como vertiente de la libertad de expresión, sea susceptible de vulnerar o invadir injustificadamente otros derechos que pueden verse involucrados, como son, por ejemplo, el derecho a la honra o a la reputación, por mencionar algunos. En este contexto, donde adquiere relevancia el derecho de réplica, que por su naturaleza funge como un instrumento tanto para ejercer la libertad de expresión como para atemperar el ejercicio de ese derecho a fin de no vulnerar injustificadamente otros derechos que podrían verse injustificados, cabe destacar que el ejercicio de réplica se encuentra reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien lo identifica con el derecho de rectificación o respuesta consagrado en el artículo 14.1 del Pacto de San José. Del análisis del propio artículo 14.1 de la Convención, se advierte que el derecho de réplica o de rectificación no procede en forma irrestricta, sino que solo procede contra informaciones agraviantes o inexactas, lo cual es indicativo de que uno de sus objetivos es evitar el abuso de ese derecho y no permitir que su ejercicio se traduzca en una amenaza a los medios de comunicación al realizar su función, la cual se podría ver entorpecida o inhibida injustificadamente ante la obligación a su cargo de dar réplica a cualquier información que divulgar.
De ahí que puede afirmarse que el derecho de réplica, si bien se constituye en una herramienta para respetar la libertad de expresión, lo cierto es que si se permitiera su ejercicio en forma ilimitada y restricta, se correría el riesgo de que desvirtuara su naturaleza y en lugar de que fungiera como una garantía de la libertad de expresión, se podría constituir en un obstáculo en el flujo informativo. Siendo esa la condición, llevado al caso en análisis, entonces debe atenderse a que los preceptos impugnados en esta acción establecen la condicionante relativa a que el derecho de réplica solo procede tratándose de divulgación de información falsa o inexacta, lo cual constituye un límite al referido derecho. Por tanto, para decidir sobre la constitucionalidad de los artículos combatidos, es necesario resolver si el límite al ejercicio de derecho de réplica establecido en dichos preceptos se encuentra injustificada o no, pues el artículo 6º de nuestra Constitución, que lo reconoce como un derecho humano, simplemente señala: el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Al respecto, estimo que, contrario a la propuesta, la condicionante para ejercer el derecho de réplica establecida en la ley impugnada, referente a que se trate de información falsa o inexacta, se constituye en una restricción injustificada al referido derecho que podría incluso hacer nugatorio su ejercicio. En primer término, si se atiende a que para que el afectado pueda ejercer su derecho de réplica, prácticamente se le obliga a que sea él quien tenga que desvirtuar la veracidad de lo informado, quedando a su cargo la exigencia de aportar pruebas que demuestren la falsedad o inexactitud de la información aportada. Y además, condicionar el ejercicio de derecho de réplica a que solo opere tratándose de información falsa o inexacta, impide que exista un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público, dato que no se le permite al afectado rebatir, hacer precisiones o poner en contexto la información suya que haya sido divulgada, con independencia de que sea veraz o no. Esta postura, creo yo, es congruente con el criterio orientador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como Tristán Donoso contra Panamá, en el que se señaló: dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática, el Estado no solo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información, sino equilibrar también, en la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. Por esas razones, yo votaré en contra del proyecto. Tome la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto. Señor ministro Con el Cosío. proyecto, con sus términos. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto reservándome de hacer un voto concurrente. Señor ministro Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto anuncio voto concurrente, específicamente en relación a cómo se conceptualiza el derecho de réplica. Señor ministro Pardo Rebollón. A favor del proyecto, con la salvedad que mencioné respecto de los párrafos del 27 al 50. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto reservándome un voto concurrente en los términos que lo mencioné. Señor ministro Medina Mora. Con el proyecto, con voto concurrente en los términos de mi propia intervención. Gracias. Señor ministro Lainez Con el Poncet. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. En contra en este punto, estimo que es inconvencional este artículo. Señor ministro presidente Ebrard Morales. También en contra en este punto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta contenida en el punto 1.1, con anuncio de voto concurrente de los señores ministros Saldívar Ledo de la Rea, quien precisa que se refiere a la conceptualización que se realiza en el proyecto del derecho de réplica. También anuncio de voto concurrente de los señores ministros Piña Hernández y Medina Mora. Se reserva el derecho a formar voto concurrente del señor ministro Franco González Salas, el señor ministro Pardo con reservas en cuanto a las consideraciones de los párrafos 27 al 50, y voto en contra de los señores ministros Pérez Dayán y presidente Aguilar Morales. Muy bien, en esa parte queda resuelto esta parte de la propuesta y continuamos, señor ministro Lainez, por favor. Gracias, ministro presidente. Pasamos al siguiente tema, es el punto 1.2.
que se desarrolla a partir de la página 26 del proyecto. El Partido de la Revolución Democrática sostiene que el requisito de demostrar un perjuicio o probar un perjuicio resulta excesivo, en tanto que las personas tienen derecho a que no se publique información falsa sobre ellas, y que resulta obvio que la difusión de dicha información por sí misma causa una afectación. Impugna varios artículos, artículo 2, la fracción 2, en fin, varios artículos, o todos aquellos artículos en donde se agrega la porción normativa y que cause un agravio, refiriéndose a la información falsa o inexacta. Asimismo, impugna el artículo 25. El artículo 25 es el que establece las cargas probatorias en el procedimiento jurisdiccional para solicitar el derecho de réplica. Lo impugna en su porción normativa que señala o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado. El proyecto propone declarar este concepto de violación parcialmente fundado. En primer lugar, se aclara que, aunque es esencial que exista un agravio para que proceda el derecho de réplica, dado el contenido del derecho que este Pleno ha acordado, lo fundamental es probar que la información es falsa o inexacta. Es decir, una vez que se acredita esta situación, el agravio queda acreditado en automático. En este sentido, se propone declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa reclamada del artículo 25, porque ninguna de sus lecturas resulta constitucional. Recuerden que también aquí en la ocasión pasada, de manera muy incipiente, pero iniciamos el debate en este punto y inclusive entramos a ver si era posible una interpretación conforme o que fuera acorde. Sin embargo, en opinión de la ponencia, cualquiera de las lecturas me parece a mí que resulta inconstitucional. Por un lado, leer que la O es de manera conjuntiva llevaría a aceptar que forzosamente debe ser probado el agravio. Entonces, hay que probar que la información es falsa o inexacta y además la manera en que agravió al ciudadano. Si la O la entendemos de manera disyuntiva, pues tampoco cumpliría el requisito constitucional, porque implica que un solicitante puede probar el agravio, pero no tiene que probar la falsedad o inexactitud de la información, siendo que este es el elemento que detona el ejercicio del derecho de réplica. En el resto de los artículos impugnados, el proyecto propone reconocer la validez, porque no estamos hablando de carga probatoria, sino que entran de alguna manera en la definición de lo que se entiende como derecho de réplica, es decir, la publicación de una información falsa, inexacta y que agravie. Por eso, únicamente se propone a este Pleno la inconstitucionalidad de esa porción normativa donde ya en la fase probatoria se exige que el ciudadano tenga que probar el agravio económico, el agravio a su dignidad, a su vida privada, en fin, los elementos que da la propia ley. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Estoy en la página 26 del proyecto y efectivamente yo coincido con la declaración de invalidez del artículo 25, fracción séptima, en esta porción normativa que el proyecto nos propone, que es la que demuestra la falsedad o inexactitud de la información pública. Sin embargo, no coincido con la validez que se declara respecto de los restantes artículos impugnados, el artículo segundo, fracción segunda, el tercero, primer párrafo, el 17 y el 19, fracción tercera. En el párrafo 63 del proyecto, y lo acaba de señalar el señor ministro Lainez, dice que este tribunal considera que los preceptos no resultan inconstitucionales porque no establecen una carga probatoria para quien pretende ejercer el derecho de réplica, sino que únicamente se refiere al hecho indiscutible de que una persona sobre la que se publicó cierta información falsa o inexacta resulte agraviada por tal circunstancia.
Yo señalaba, y por eso estaba de acuerdo con el proyecto en sus términos, que en el párrafo 49, página 24, dice que no es un mecanismo reparador de agravios este derecho de réplica. Y si vemos la ley reglamentaria que estamos discutiendo, artículo 2, fracción segunda, sí tiene un componente donde se está refiriendo a la realización o a la generación de un agravio de diversos tipos. Si ven el artículo 2, fracción segunda, para los efectos de esta ley se entenderá por derecho de réplica, lo va dando, dice, cuya divulgación le cause un agravio. El artículo 3, párrafo 1, toda persona por ejercer el derecho de réplica respecto a la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause agravio. Artículo 17, las agencias de noticias que difunden información falsa o inexacta a sus suscriptores en agravio de una persona. Artículo 19, el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica en los siguientes casos. Fracción segunda, cuando no se limite a la aclaración de datos o información que aluda a las personas que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio. Yo no creo que sea simplemente una determinación, una individualización de la condición en la que se encuentra el sujeto que quiere ejercer. Me parece que sí tiene una carga, y habiendo asumido los argumentos anteriores, yo estaría por la invalidez de todas estas porciones que han sido señaladas en el proyecto. Sé que no es el momento de plantearlo, pero me parece que también existe, respecto de algunos otros artículos, la necesidad de hacer una extensión de efectos, como son el 15 y el 13, donde se genera también esta misma situación de agravio. No está planteado predominantemente, esto lo tendríamos que ver en su caso en efectos, yo me reservo para ese momento. Pero sí, yo estaría a favor de declarar la invalidez por porciones normativas respecto al conjunto de artículos que anteriormente dejé señalados. Coincido con la del 25, como nos está planteando el proyecto, pero creo que debía hacerse esta misma consideración para no generar una condición donde finalmente se tenga que demostrar una condición de agravio para poder generar este derecho. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Como bien lo apuntó el señor ministro ponente, de una manera tangencial este punto fue abordado, y si bien no motivo de un pronunciamiento específico de los integrantes de este pleno, la revisión del capítulo general que hablaba del tema de agravio permitía demostrar cómo este artículo 25, lejos de ser una restricción indebida y gravosa para los particulares que se ven aludidos con motivo de una publicación o información en medios de comunicación, puedan tener acceso a la oportunidad de la réplica. Y el caso es que entre los requisitos para solicitarla, como lo dice el artículo 25, deberán incorporarse las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta ley. Aquí me detengo, esto es la prueba principal, demostrar la publicación. Y luego dice, las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiere ocasionado. Es un sentido de mayor amplitud el que establece el artículo 25, pues puede no tratarse de una información falsa o inexacta. Sin embargo, escrita como se escribió, pudiera haber provocado una generalidad que le causara perjuicio a alguien. Esto es, pudiera estarse el medio de comunicación refiriéndose a una determinada institución, ya sea de carácter civil, militar o religiosa, y a partir de ello generar conjeturas que pudieran afectar a todos quienes integren esa comunidad. Esto pudiera ser efectivamente cierto, pudiera estar revelando algo sucedido al seno de esas instituciones, mas sin embargo la generalización que pudiera hacerse a partir de ello, considerando como un hecho cierto el que le genera la fuente de información, pudiera demostrar el perjuicio que le causa a otra persona integrante de ello, sin estar explícitamente mencionado, que le diera la oportunidad de hacer una réplica. Por tanto, si lo que esta acción de inconstitucionalidad busca es dar al derecho de réplica el sentido más amplio como lo mandata la Constitución, mi interpretación de la fracción séptima del artículo 25 es que quien crea
que la información es falsa o inexacta, lo único que tiene que hacer es demostrar que se hizo la publicación y que ésta tiene una respuesta diferente que la que el medio ofrece. Cuando esto parta de un tema específico en donde la información sea cierta, pero por su generalización involucre a otra serie de individuos de carácter abstracto que le alcance a un perjuicio, si tiene la forma de acreditarlo, no obstante estar en el supuesto de información cierta, es para él conveniente formular la solicitud de aclaración. Y esto lo digo con el mayor de los respetos, pues evidentemente el derecho de réplica no solo se genera por circunstancias en donde a un individuo en lo particular se le señale de tal o cual manera a partir de una noticia, sino incluso a las instituciones y a quienes pertenecen a ellas. A través de esto, cualquiera que demuestre, y este es un tema fundamental, un perjuicio, esta información, por más que pudiera haber sido cierta, por su generalización y la conceptuación que a partir de ella hagan de todos los integrantes de esa comunidad, puede demostrar el perjuicio y demostrado un derecho de réplica automático. Por ello creo yo que la debida intelección, como la formula el legislador, es que en el artículo 25 nos establece que el escrito en el que se solicite el procedimiento deberá contener como mínimo la prueba de que la publicación existió. Segundo, si esto es a partir de falsedad o inexactitud, aquella que demuestre que esto no es falso o que es inexacto. Pero si no ese es el caso y su generalización provoca un perjuicio, lo suficiente como para poder garantizar que alguien afectado con ello y en concreto una acción que le hubiera sucedido pudiera permitir, bajo esta perspectiva, lograr el derecho de réplica. Imaginemos que a partir de una publicación de carácter abstracto alguien pierde un contrato de trabajo, pierde una licitación o cualquier otra circunstancia que le hubiera causado precisamente este perjuicio, no obstante que los hechos que se narren allí, no concretizados en su persona, den a entender o sugieran que alcanza a todos los que la integran. Por eso yo estoy por la validez de la disposición aquí cuestionada. Gracias, señor ministro. ¿Hay alguien más, señor ministro Pardo? Gracias, señor presidente. En este tema a mí también me surgen algunas inquietudes, porque, como ya se ha dicho, el concepto de invalidez respectivo en lo que hace énfasis es en que, desde su punto de vista, no debiera requerirse la causación de un agravio como un elemento adicional para la procedencia de esta acción de réplica. Y por ello se impugnan diversos preceptos, empezando por el 2, el 3, el 17, el 19, el 21, el 25 y el 37. El proyecto, al analizar estos artículos, con excepción del 25, que es el que finalmente se declara inválido, en una porción, estos artículos son claros en cuanto a hacer referencia al elemento del agravio. El artículo segundo, lo leo rápidamente, que define el derecho de réplica, dice: el derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y o imagen. De la misma manera, el artículo tercero hace referencia a que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un perjuicio. Me parece que la lógica de esta legislación es reconocer al agravio como un elemento de la propia acción de réplica. ¿Cómo aborda el proyecto esta problemática? En la página 26 y el primer párrafo de la 27, se dice en el proyecto, voy a la 27 en el primer párrafo, está incluso resaltado con negritas,
dice, el agravio, aunque es un elemento esencial del derecho de réplica, es decir, recoge lo que quiso incluir el legislador como un elemento esencial. Sin embargo, aquí se dice que no requiere ser probado de manera independiente. Su existencia se demuestra automáticamente al comprobar que el afectado tiene un reclamo legítimo en cuanto a que se publicó información falsa o inexacta sobre él. Es decir, lo que estamos señalando en el proyecto es que la sola existencia de información falsa o inexacta genera de manera automática el agravio que también exige la ley. Si partimos de esta interpretación, si compartimos esta interpretación en el sentido de que hay un elemento adicional que es el agravio, pero que éste no requiere ser acreditado de manera específica, sino que basta con que se acredite la información falsa e inexacta, lo estamos eliminando como elemento de la acción de réplica, desde mi punto de vista. Podríamos caminar, como ya se decía, lo mencionaba el ministro ponente, y que algo de esto discutimos la ocasión anterior, con una interpretación que intentáramos conforme sobre este punto, y esta interpretación conforme tendría que ir sobre esta base que señala el propio proyecto. Ahora bien, cuando se alude a estos artículos, el segundo, el tercero, el 17 y el 19, que, insisto, establecen el agravio como un requisito esencial, el proyecto en su página 29, el párrafo 63, señala, en la parte conducente, dice, sin embargo, este alto tribunal considera que los preceptos no resultan inconstitucionales, puesto que no establecen una carga probatoria para quien pretende ejercer el derecho de réplica, sino que únicamente se refieren al hecho indiscutible de que una persona sobre la que se publicó cierta información falsa o inexacta resulta agraviada por tal circunstancia. En virtud de lo anterior, lo procedente es reconocer la validez de estos preceptos. Mi conclusión es, si damos por buena esta afirmación, ¿por qué resultaría inválido el requisito que establece el artículo 25, en donde dice, bueno, pues si tienes pruebas en relación con el agravio, pues ofrécelas? Porque el artículo 25, que estamos parcialmente invalidando, dice, en el escrito por el que se solicite el inicio del procedimiento a que se refiere este capítulo, deberán señalarse, son requisitos del escrito inicial. Y en la parte conducente dice, fracción séptima, las pruebas que acrediten la existencia de la información que hubiera sido difundida por un medio de comunicación, agencia de noticias o productor independiente en los términos previstos por esta ley. Este es un primer requisito, pruebas de la existencia de la información. Segundo requisito, las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información publicada, o que es aquí donde aborda el proyecto una posible interpretación dual, dice, o las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado. Yo diría, si aceptamos que la sola existencia de información falsa e inexacta genera automáticamente el agravio que también exige la ley, pues entonces deberíamos darle la oportunidad a quien sí tuviera pruebas respecto de ese agravio de poderlas exhibir. Creo yo que no lo marca, en este caso, como una obligación. La interpretación que yo tomaría es que tiene que ofrecer o las que demuestren la falsedad o inexactitud de la información o las que demuestren el perjuicio, porque si no tendría que haber una I para señalar que tendrían que ofrecerse ambos medios de convicción respecto de ambos elementos. Entonces yo creo que con la interpretación que le damos al precepto respecto del tema del agravio, pues no advierto causa de invalidez de señalar como uno de los requisitos del escrito de demanda y de manera opcional, porque me parece que sí da ese sentido, pues que se exhiban o las pruebas de la información falsa e inexacta o las pruebas del agravio, y si en el caso concreto tiene pruebas de ambas, pues que exhiba evidentemente
todas las que considere pertinente respecto de ambos elementos. Yo, por esa razón, y bueno, no sé si vaya a haber un debate respecto de la interpretación que se propone en relación con el requisito del agravio, que yo me reservaría mi opinión respecto a ese punto, pero con la lógica del proyecto, me parece que la invalidez no resultaría, desde mi punto de vista, aceptable de esta porción normativa del artículo 25, fracción séptima. Gracias, señor presidente. Señora ministra Piña, por favor. Yo también me inclino por la interpretación que propone el señor ministro Pardo. En primer lugar, lo que estamos analizando es el derecho de réplica directamente con la vertiente individual. Por eso es en relación al agravio en la vertiente individual. En la página 24, como comentó el ministro Cosío, habla que no es un mecanismo reparador de agravios, aunque pueda ser su consecuencia, porque es una herramienta para equilibrar la información. Yo aquí me separé porque también se tiene que ser analizado desde una vertiente individual. El derecho de réplica no es solo una garantía para que la sociedad tenga una información veraz y pueda en su caso formar su propia opinión, sino también tiene una vertiente individual que protege al individuo cuando se dé la afectación de sus derechos, al margen que pueda optar por diversas vías de responsabilidad. Él puede optar simplemente para que se realice su derecho de réplica y con eso se sienta satisfecho y no hay necesidad de irse a otro tipo de responsabilidad. Entonces, el derecho de réplica, como tiene las dos vertientes, el agravio va directamente con la vertiente individual. Ahora, en la primera sala ya estuvimos analizando lo que en relación con si tenía que haber un agravio o no, y se llegó a la conclusión que sí había un agravio, se necesitaba un agravio y que no cualquier tipo de información, errores o imprecisiones daban lugar al derecho de réplica si no era necesario un agravio. Ahora, como leo yo el artículo, es como lo señala el ministro Pardo, es un derecho de réplica que te puede afectar a nivel económico, honor, vida privada o imagen. En este sentido, el hecho es que si tienen las pruebas, pues las pueden aportar. El estándar de prueba dependerá del caso concreto. Aquí mismo el proyecto nos dice que en este sentido, como se requiere un agravio, que no necesitamos demostrar de manera independiente, pero que se demuestra automáticamente. Pues depende del tipo de agravio que se quiera demostrar y el estándar de prueba estará directamente relacionado precisamente con el parámetro que se quiere demostrar en el derecho de réplica que se vio afectado. El económico, por ejemplo, que nos remite, podría ser motivo de prueba, pero no todos. Automáticamente al señalarse información falsa o inexacta, el estándar de prueba puede ser diferente. Yo leo el artículo como lo lee el ministro Pardo, que es opcional, si las tiene, las puede aportar las pruebas, pero esto no significa que si no las aporta no vaya a ser procedente el ejercicio del derecho de réplica. Es simplemente el momento en el que el agraviado o el actor en este caso puede presentar las pruebas en el procedimiento específico. Entonces yo estaría en este sentido en contra del proyecto y por reconocer la validez de esta porción normativa y con el proyecto en reconocer la validez de la calificativa de agraviante que lo agravie en los demás artículos. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo creo que había que hacer una distinción importante en el análisis, porque el artículo 25, que es el que se está invalidando en una porción normativa, está dentro del capítulo del procedimiento judicial en materia de derecho de réplica. Aquí ya estamos frente a la acción que tiene que desarrollar un juez, en este caso un juez federal, como está la ley, ¿no?, para determinar si se tiene razón o no, ya en un caso de conflicto específico. Consecuentemente, me parece
que la norma en este caso responde a esa lógica. Si yo, persona que solicitó la réplica, no me es concedida y decido irme ante el juez, pues me parece que por razón natural tengo que dar todos los medios de prueba que acrediten que la información, primero que se publicó la información y segundo que la información publicada es falsa o inexacta para que pueda ser analizado por el juez, si no sería prácticamente imposible. Coincido con la ministra en que esto dependerá de cada caso concreto y la intensidad y la extensión del digamos, el esquema probatorio pues se definirá por esas condiciones, pero sí creo que en estos casos tiene que haber la aportación de las pruebas con que se cuente. No basta con argumentar que la información sí existió y que fue falsa o inexacta, ya se está en presencia de un procedimiento judicial como la propia ley lo establece. Me parece que esta es una primera cuestión que tiene que ser tomada en cuenta en la ponderación. En los otros artículos ya se refieren propiamente a digamos, al funcionamiento natural del ejercicio del derecho de réplica ante el agente, sea quien sea, que produjo una información falsa o inexacta. Aquí me parece que el concepto agravio toma también una dimensión diferente. ¿Por qué? Porque si se interpreta que el concepto agravio es un elemento, como decía el ministro Pardo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es un elemento de la propia acción que puede intentar una persona para impulsar una réplica en un medio de difusión, pues entonces también habría la obligación de comprobarlo en ese momento que me está generando un agravio. Creo que esto, honestamente, yo no lo concibo como una parte necesaria para ello. El particular, la persona va y le dice, tú publicaste esto y yo te estoy pidiendo que hagas esta réplica porque lo que publicaste es inexacto o falso. Consecuentemente, a mí me parece que aquí sí podríamos ponderar, invalidar esa porción de tal manera que no haya en ningún caso la interpretación de que debió haber acreditado ello y entonces esa sea la razón para no publicar, porque esto me parece, y así lo veo hasta ahora, sería un tanto contradictorio con lo que hemos sostenido del derecho de réplica en sí mismo. Esa sería mi posición hasta ahora, presidente, con la intención de escuchar opiniones. Gracias. Gracias, señor ministro. Me ha pedido la palabra el ministro Pérez Dayán, el ministro Gutiérrez, el ministro Saldívar, pero el ministro ponente quiere una tarjeta blanca de aclaración. Que quizá únicamente, vicepresidente, con la idea quizás de abonar a la metodología para abordar este tema complejo. Yo creo que primero, o así quisiera yo entenderlo, antes de hacer propuestas que pueden ser muy enriquecedoras o que mejoren el proyecto, que lo corrijan en cuanto a estas porciones normativas. Si estamos de acuerdo todos, a la mayoría, en que no se debe de exigir un estándar probatorio respecto del agravio. En mi punto, sería el primer punto. Si ya decidimos, entonces vamos a ver cuáles son las porciones normativas que se corrigen o no se corrigen, o que es inválido o no inválido. El proyecto parte, y desde el proyecto anterior así lo hicimos ver, que el exigirle al agraviado, al ciudadano, al particular, que acredite un agravio político, económico, en su honor, vida privada o imagen, hace nugatorio el derecho de réplica, sobre todo con los plazos que se están dando. Pero además lo desvirtúa. Si yo ya voy a tener, alguien lo ha manejado como opción, tener que acreditar este agravio, pues entonces ya es un medio reparatorio, pues entonces es inconsistente exigirle al particular que acredite este agravio cuando no sirve para el derecho de réplica, porque finalmente, ya lo dijimos, no se trata de hacer que el medio retire la publicación, pida una disculpa o pague daños y perjuicios. Por eso en los medios reparatorios sí se exige este estándar de prueba, sí se exige, porque entonces en el medio reparatorio, si voy a hacer que el medio o se retracte, pida disculpa pública y además, si te ocasionó
perjuicio, entonces tiene que repararlo mediante daños, perjuicios o los medios que establezca el juez. Entonces yo creo que me parece a mí definir si hay una mayoría en el sentido de decir no se requiere un estándar probatorio del agravio en este sentido, porque creo yo pues hace nugatorio o estos estándares son compatibles con los medios preparatorios, pero no con el derecho de réplica. Imaginemos un ciudadano que en los días que se exigen para promover el derecho de réplica tenga que probar un agravio económico, ¿no? Cualquier ejemplo nos llevaría, creo yo, a lo imposible o la mayoría de los casos exigir una carga desmedida en cuanto a poder hacer una réplica. En cualquier caso, ¿cómo se acredita el agravio en el honor? Pues con periciales, con testimoniales, con el económico, igual con elementos técnicos, o que creo que en los tiempos del derecho de réplica y la finalidad son incompatibles. Gracias, perdón por haber sido largo, pero creo que es importante porque quiero entender, si estamos de acuerdo en que no se exige, luego entraríamos a ver qué es lo que es inválido o no en estas porciones. Gracias. Estando entonces para el uso de la palabra 1, 2, 3, 4, 5 ministros y estando ya avanzada la hora, yo les ruego que continuemos el día de mañana en la discusión de este asunto, porque además tenemos una sesión privada a continuación para ver asuntos internos de la Corte, de tal modo que los convoco para la próxima sesión pública ordinaria, el día de mañana en este recinto, a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno analizó en un primer momento un incidente de inejecución de sentencias, el número 205/2017, el cual fue retirado para estudio de algunos documentos que se han presentado al respecto y en su momento será revisado nuevamente por el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Posteriormente, el Pleno inicia el estudio de acciones de inconstitucionalidad, en el caso la número 122/2015 y sus acumuladas 124 y 125/2015 vinculadas a esta figura del derecho de réplica, un asunto que se inscribe fundamentalmente en el estudio de esta ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, un asunto que en este momento ocupa los primeros considerandos, los primeros elementos del estudio del proyecto que se plantea al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la procedencia del derecho de réplica, y sobre esto continuará en la sesión siguiente, en la sesión del día de mañana, el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, y sobre ello estaremos comentando. Gracias por la atención a esta transmisión del Pleno en vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándole para que en punto de las 9 de la noche pueda dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.